Reflexionemos un poquito acerca de este acontecimiento tan simpático, podríamos llamarle así. Cómo el pueblo de Israel, al verse eh, precisamente después de esos momentos tan difíciles que vivió en el destierro, desarraigado de su valor, de su signo, de su símbolo más grande que era el templo, y desprovistos de toda capacidad para poder hacerlo. Miren cómo la fidelidad de Dios, cómo es Dios de bueno y de misericordioso, que cuando Dios quiere algo, lo quiere, o sea, y cómo es ese Dios tan maravilloso, este Dios nuestro, que incluso suscita eh, en el corazón de Ciro, rey de Persia, que sea él el que motive la reconstrucción del templo, y no era un judío, no tenía absolutamente nada que ver con este sentido de identidad religiosa. Pero es el Dios que, que sabe poner los sentimientos en el corazón humano, incluso hasta de un extraño, de un extranjero. Sabe poner los sentimientos de amor, los sentimientos de... Por eso es la acción de Dios, la acción del amor de Dios, que se ya... Hay un texto muy que se da en varios lugares, una especie como de, ustedes lo han escuchado bastante, dice, y este texto que dice, y no era, a la que no era mi amada, la llamarán mi amada, a la que dice, y ya no te llamarán, eh, sí, como desolada, sino porque tu tierra tendrá marido, porque te tiene el que se poseyó. A la que llamaban como dicen, la abandonada, Dios, al contrario, eh, la restituye. Es el amor de Dios que, obviamente, por encima de todo criterio humano, eh, es capaz de mover los corazones para obrar el bien. Y que Dios no deja huérfanos, ¿no? Dios preserva al ser humano y lo libra de la orfandad, que es un sentimiento muy doloroso, ¿no? De hecho, esa misma palabra duele, ¿no? Cuando a uno le dicen, usted es huérfano. Es una palabra que es dolorosa, porque toca como en una dimensión de alguien que me ha abandonado, que no tengo, que estoy desamparado. Y a veces se usa en una expresión, antiguamente se utilizaban este tipo de expresiones de una manera muy fuerte. Eh, y cómo Dios le sale al paso como a ese tipo de afrenta, de humillación, de desolación, diciendo, no, yo no los dejo solos. Al contrario, el pueblo no tenía quien lo respaldara. Y cómo Dios suscita a ese extranjero para bendecir al pueblo y para devolverle al pueblo eh, ese signo de unidad con Dios, que era básicamente el templo. Ustedes lo han visto mucho cómo para los judíos el solo hecho hoy día de tener un murito ahí, el solo hecho de tener un muro, para ellos eh, es un signo de unidad, ¿no? El muro de los lamentos, quienes lo han visto, quienes han estado allá y han podido ir a orar, porque es un signo, es una acción de respeto, ¿no? Recuerde claramente que nosotros debemos respetar mucho la fe judía, porque somos descendientes de los judíos, ¿no? Y uno respeta a sus abuelos, ¿o no? Entonces, es el sentido de la unidad, ¿no? Es la unidad de la fe. Ellos son los que están de una manera especial comprometidos en esa primera fase de la alianza. Y si no hubiera sido por ellos, no hubiera llegado a nosotros. Lo que pasa es que pues, llegó un momento en el que Dios eh,
les confió la experiencia más grande, que fue recibir al Mesías, y pues tristemente prefirieron la tradición, prefirieron todo lo demás, ¿no? Hasta el templo mismo. Prefirieron sus costumbres, prefirieron sus esquemas a abrirse a Jesús. ¿Quiénes fueron los que se abrieron? Los humildes, los sencillos, los pequeños, los dóciles. Y miren que después de la muerte de Jesús, o en el mismo contexto de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasga y prácticamente es el signo de cómo lo que va a sobrevenir sobre Jerusalén. Recuerden que después de esto vino una invasión y destruyó prácticamente absolutamente todo. Esto no duró mucho. Después hubo invasiones paganas fuertísimas y sobre todo los lugares donde había signos o símbolos de fe, los griegos y todos ellos construyeron templos a dioses paganos. Incluso en la época del cristianismo, ¿no? Sobre Jerusalén, sobre Nazaret, sobre Belén, era templos dedicados a diosas, a dioses griegos. Entonces, uno observa todas esas características de esa historia y uno se da cuenta que, claro, el ser humano nunca se ha librado de la prueba, o sea, de tener momentos difíciles, de tener momentos, pero en medio de todas esas dificultades, Dios es fiel, o sea, Dios está. Y lo bello que Dios suscita, Él sabe suscitar corazones buenos para obrar el bien que quiere para su pueblo. O sea, Él sabe tocar corazones. Y hay mucha gente misma que lo experimenta, ¿no? Yo los he escuchado mucho a ustedes, porque pues ustedes trabajan aquí en un esquema y a veces he encontrado y dan su testimonio de mi jefe no es de mi religión, pero es una persona muy practicante o vive mucho su fe o tiene mucha caridad o es una persona muy bondadosa y se ve, ¿no? Como, porque el signo verdadero del amor no tiene religión, o sea, seamos honestos, o sea, la verdadera religión o el espíritu de la religión, de la verdadera religión, el espíritu de la verdadera religión está centrada en el amor, o sea, está centrada en la caridad, está centrada en... Entonces, en ese sentido, la verdadera religión, que esa fue la que fundó nuestro Señor, la verdadera religión no es una fórmula, no es una, realmente es una persona, ¿no? Acuérdense del texto, ¿no? Religión básicamente es la expresión de la palabra es simplemente estar vinculado a o estar ligado a. Es una forma de expresiones con las cuales uno revela que uno tiene una relación con. La verdadera religión implica una relación, no implica formulismo. El formulismo fue lo que le mató al pueblo de Israel porque se convirtió en paganismo. Entonces hacían las fórmulas y con eso tranquilizaban su conciencia. Pero Dios no es fórmulas, es vivencia. Jesucristo no vino a enseñar fórmulas, sino vida. Y una vida que no se contradice, una vida que es coherente. Y por eso molestó, incomodó, porque lo que los demás no querían hacer, no querían y se habían quedado en sus normas y habían ultrajado al ser humano, entonces no sanaban a una persona, no reconocían el dolor de una persona, no ayudaban a una persona, no tenían compasión, precisamente porque sus normas, sus reglas, sus cosas. Y él vino a poner en orden todo, ¿no? ¿Cómo es la comprensión? Primero es el ser humano y entender que ese ser humano, Dios lo ama de una manera especial. Entonces, es importante comprender que todo esto nos va revelando que más allá de cualquier criterio, eh, Dios es bueno, tiene buenos sentimientos, Dios es bueno. Y yo no me canso de explicar eso porque constantemente la gente tiene dudas, constantemente la gente tiene sentimientos malos con Dios, incluso hasta los más creyentes. Muchas veces cuando algo les pasa que va contra su, no sé, inmediatamente comienzan a pensar, ¿y yo que voy tanto a misa? ¿Y yo que rezo tanto? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas?
¿Y por qué si yo soy tan buena? Y yo soy tan bueno, yo soy... Bendito sea Dios. Entonces las cosas no pasan porque, no, todos estamos expuestos a todos, o sea, a todos. Incluso cuando las personas vienen y me dicen, ay, padre, eh, cuando vienen las personas y comienzan procesos de acercarse a Dios, acercarse a Dios. Y en esa cercanía de Dios pasa algo fuerte. ¡Pum! Murió alguien, hubo un accidente, hubo algo. Y dicen, sí, padre, pero... Y mire, estábamos yendo a la iglesia y estábamos rezando. Y digo, léalo, léalo, léalo. Dios estaba preparándolos para que asumieran un momento difícil en su vida. Precisamente les impulsó a acercarse a Él para comenzar a prepararlos para asumirlo. Sin Dios se hubieran vuelto locos. Cosas como esas, ¿no? Detalles pequeños con los cuales Dios nos acerca y a veces suscita personas que nos acercan. Porque Dios trata de tocar las fibras del corazón humano para que estemos más cerca de Dios. Precisamente para estar más cerca de Él, Él trata, por eso suscita todo lo que suscita. En esa experiencia suscita seres, personas maravillosas, como el Padre Pío de Pietrelcina. Obviamente, una persona maravillosa, ejemplar en el sentido de la docilidad a Dios, en el sentido de el dejar que Dios haga en su vida, dejar que el Señor obrara en su vida. Y eso le costó demasiado al Padre Pío, incomprensión, desprecios, críticas, de todo, porque cuando una persona vive, revela que tiene una vida, que tiene intimidad con Dios, que no vive una apariencia, sino que vive una experiencia sincera, incomoda, molesta, porque pone en evidencia la frialdad, la mediocridad, la falta de coherencia de los demás. Pone en evidencia, por eso la lectura del Evangelio de hoy es tan clara, ¿no? No se enciende una luz para meterla debajo, sino que se pone en alto. Y claro, se enciende la luz, se pone en alto, pero a ti no te ponen cuando te ponen en alto no te miran simplemente y te hacen alabanzas y te ríen. También te tiran piedras, también es decir, precisamente. ¿Cuándo fue levantado Jesús? En la cruz. Y esas son las palabras de Jesús a Nicodemo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, sea puesto en alto, comprenderé que yo soy. Cuando me veas sufriendo, Nicodemo, lo vas a entender. Y el pobre Nicodemo no entendía que estaba ahí. No podía, no le cabía en la cabeza comprender. Y Jesús casi diciéndole, por favor, lo que está buscando está frente de usted y no tenían ojos para reconocerlo. Ese es el ser humano. Pero Dios, Jesucristo es el primero que viene a ser el testimonio del Padre. Es la luz del Padre para toda la humanidad. Él es el primero. Y en Jesucristo, todos, cada uno de nosotros es encendido en el mismo amor de Dios, encendido en el amor de Cristo, para hacer luz en el hogar suyo, para iluminar las tinieblas de su hogar, para iluminar la vida de su hogar. Dios le ha dado la gracia a usted de creer, de acercarse, de enfervorizarse, de conocerlo, de amarlo, para que usted ilumine su familia. Es que es importante que usted ilumine en su hogar, o sea, es que usted no puede ser tiniebla. Entonces, es importante que nuestra relación con Dios revele esperanza, revele alegría, revele una forma de vivir diferente. Nuestra relación con Dios debe revelar que que yo no lo opaco, ¿no? No lo oculto, sino que yo soy luz de su presencia. Es muy bello cuando le dice a los apóstoles, ustedes son la luz del mundo, son la luz del mundo. Son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿se acuerdan? ¿Para qué sirve? Entonces, y eso nos lleva también a comprender que podemos ser o cristianos apagados, o cristianos insípidos.
¿no? Y estamos llamados a ponerle luz, claridad a la vida, pero también estamos llamados a darle sabor a la vida. Y es el sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Con la calidad de nuestras acciones, con la calidad de nuestra relación con Dios. La gran diferencia entre el Padre Pío y la experiencia de nosotros es que le falta esa calidad. Y en el caso de nuestra espiritualidad fundante, Lino Sevillano, es igual. El Señor lo llevó por el mismo camino, guardadas las proporciones, con el Padre Pío, en una experiencia también de relación que le dolió mucho, le costó muchísimo. Y bueno, yo al Padre Pío no lo conocí de manera directa, pero a Lino sí puedo testificar que le dolió lágrimas, le dolió lágrimas amar cuando nadie lo amaba, perdonar, comprender cuando lo criticaban, lo juzgaban, verlo amar, verlo en muchos momentos tener que bajar la cabeza, pero todo por amor a Jesús, o sea, por amor a Jesús, porque uno las cosas grandes las hace precisamente por un amor superior, por un amor grande, por amor a Jesús. Es que en todo, o sea, realmente, si yo no amo al prójimo por amor a Jesús, yo realmente no amo. O sea, es que Él es el que nos mueve, Él es el que nos inspira, Él es el que nos da la gracia. Y en el caso de Linito, por ejemplo, yo lo vi y soy testigo de su devoción, de su fidelidad, de su celo por iluminar la vida de los otros. Su celo. Les voy a contar solo una experiencia que me pareció muy simpática. Una vez nos fuimos a evangelizar a una población colombiana que estaba muy afectada por la guerrilla, muy afectada. Y entonces íbamos, el padre Gerardo, que algunos lo conocen, e iba yo. Y resulta que estábamos dando un congreso en un coliseo, que de hecho fue una experiencia muy bonita. Ahorita les cuento de eso. Pero entonces resulta que terminada la charla, ustedes saben que la gente sale y todo eso. Y él dijo, camine, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta? Y nos fuimos caminando en el pueblo, era un pueblito. Eso era, en los que conocen Colombia, en la zona de Sucre, por allá. Entonces nos fuimos caminando y pasamos, como decir, al otro lado del pueblito, caminando. Y allá encontramos otra plazoleta central, una plazoletica sencillita, solita. Pero en la plazoleta había unos muchachos eh, de contraguerrilla, unos policías. Estos muchachos estaban armados hasta los dientes, como dicen, armados con todo el armamento de contraguerrilla, que es muy diferente al de un policía común. Y estaban los dos muchachos ahí, no mayores de unos 20 y pico de años, por lo menos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque nosotros pasamos y saludamos, los padres pasamos y saludamos, es para que vean ustedes lo que es un apóstol de Dios. Y Lino siguió para donde los muchachos, nosotros los saludamos, pero Lino no, Lino se fue y aparte de saludarlos, se les acercó y les dijo, les vengo a ofrecer un negocio. Entonces, entonces los muchachos les pareció pues como simpático y se acercaron a escucharlo. Un negocio les vengo a proponer. Entonces les dicen los muchachos, ¿qué? Les dice, ¿ustedes quieren un tesoro? ¿Quieren encontrar un tesoro? Entonces los muchachos estaban como inquietos y les dice, hoy les propongo que pueden encontrar un tesoro para la vida eterna. Y les prometo que nunca se van a arrepentir. Y entonces, él tenía un cuento que se había echado, se había echado muchas veces, que era un cuento muy simpático que él contaba, en un congreso lo contó, un cuento y se los echó a los muchachos. El cuento era este. Les dijo, vea, un día yo estaba en un congreso y ustedes son católicos, ¿cierto? Sí, 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 señor, decían los muchachos. Entonces le dicen, ah, bueno, entonces les contó, les dijo, en un congreso yo eché este cuento. Que un paisa, ustedes conocen, ¿quién es paisa de aquí?
son peligrosos. Porque esos venden un camello en el Polo Norte. Entonces, dice que se murió un paisa y llegó al cielo. Pero en esos días el cielo estaba como de ganga y estaba lleno, lleno, lleno. Y el paisa llegó allá a tratar de entrar y San Pedro le dice, no hay cupo, hermano. Entonces le dice el paisa a San Pedro, le propongo un negocio. Si yo le saco unos cuantos de aquí, ¿usted me deja entrar? Y le dijo, sí, claro, listo. Le dijo, bueno, déjeme, yo entro y hago. Entonces entró y comenzó a decir en el cielo que en el infierno había un tesoro. Que qué tal que lo del tesoro fuera cierto. Y se le alborotaron varios del cielo, bastante gente del cielo, y salieron en cantidades. Y cuando viene el hombre ya y se encuentra con San Pedro y le dice, vea, lo logró, disfrútelo. Y le dice el paisa, no, 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 no. ¿Y para dónde va usted? Y dice, para el infierno. ¿Qué tal que lo del tesoro sea cierto? Imagínese, echó tan bien el cuento que hasta él mismo se convenció. Entonces, en ese congreso que Lino contó eso, les dijo, el tesoro que hay aquí es la confesión. Y el que se confiese va a encontrar un tesoro, le dijo en ese congreso. Y hubo un señor que escuchó esto y llevaba como 50 años sin confesarse y fue y se confesó. Cuando terminó el congreso y todo el mundo salió, uno de los carros que iba saliendo del congreso, en la carretera ya de regreso a los pueblos de donde venían, tuvo un accidente, el carro se volcó y la única persona que murió fue el señor que se confesó. Entonces Lino les contó este cuento a los muchachos y les dijo, aquí hay un par de curas. ¿Qué tal que lo del tesoro sea cierto? Entonces los muchachos se quedaron así aterrados y voltearon y nos dijeron, padre, ¿me confiesa? Entonces yo me llevé a uno y el otro padre se llevó al otro. Y confesamos a los dos muchachos, que quedaron felices. Ambos no se confesaban desde la primera comunión y estaban exponiendo su vida. Ay, ¿por qué Lino hizo eso? No sé. No sé qué pasó con los muchachos. No sé si fue que los mataron. No sé qué pasó. Porque esa parte uno no la alcanza a comprender. Pero, qué me estremeció? Esa inquietud de Lino de no pasar por la vida de las personas de una manera superficial, sino, oiga, tener compasión, tener como esa delicadeza de pensar en la salvación del otro. Impresionante. Eso hace una persona iluminada por Cristo. Cuando Cristo ilumina el corazón de una persona es luz. ¿Y en qué sentido es luz? Lucha por el bien del otro, se preocupa por el bien del otro, cuida del bien del otro, guarda el bien del otro. Eso es ser luz. Usted no está llamado en la casa para crear tinieblas ni oscuridad, usted está llamado para iluminar. Y para, en este sentido, motivar a una vida santa. ¿Qué más pasó allá que les cuento del congreso ese? Que me acabó de pasar ahorita en Colombia. Que fui a visitar a los muchachos que están iniciando proceso aspirantado. Y resulta que cuando estaba conversando con los muchachos, les acababa de celebrar la misa, se me acercó un muchacho
Y me dijo, padre, yo sé que usted no me conoce, no se acuerda de mí. Le dije yo, no, realmente no me acuerdo de ti. Me dijo, yo soy de Sucre. Le dije, ah, sí. ¿Usted se acuerda, padre? Claro, eso fue por ahí en 1900, no, como en el 2000 algo. ¿Usted se acuerda que don Lino reunió en ese congreso todos los niños? Y fue cierto, Lino se paró, reunió a todos los niños, les dijo a todos los niños, vengan, 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 vengan. Y todos los niños se reunieron alrededor de él. Y el muchachito que se hizo al lado, Lino comenzó a hablarle, mire a todos los que están ahí. Era un muchacho por lo menos de unos 12 años. Y les digo, mire a todos los que están ahí. A usted se los encomiendo. No los vaya a dejar perder. Usted tiene que dar la vida por ellos. Usted tiene que cuidarlos. Usted. Y me dice el muchacho, ese muchacho era yo, padre. Haciendo el camino para ser sacerdote. ¿Sí ven? Son los detalles de alguien que constantemente tiene la delicadeza de qué? De sembrar en el corazón del otro. Sembrar. Sembrar vida. Sembrar amor, sembrar esperanza. Y de descubrir ese don de Dios en el otro. Por eso debemos quitarnos de la mente todos los sentimientos malos que pueden a veces movernos y no nos dejan ver la obra de Dios en el otro. Ya admirar al otro es una gracia linda, bella. Un profeta como Lino y como el Padre Pío no simplemente admiraba, sino que veía en la proyección del tiempo aún como esos planes de Dios. Porque así me pasó, igual me pasó a mí, igual me pasó a mí. Cuando nos conocimos con él, igual me pasó. Él me invitó a ser parte de esta espiritualidad, a conociéndome simplemente, mirándome en una misa que yo estaba. Él iba de padrino de confirmación de una persona y yo estaba organizando todo lo de la misa, todo. Y él desde lejos le dijo a la persona que estaba al lado, ¿quién es ese muchacho que está allá? Entonces dijeron, no, él es el que da la formación, el líder del grupo, el que da la formación a todos a los confirmandos. Y le dijo, ¿por qué no lo invitan a la reunión de ahora? Llámenlo, yo lo quiero conocer. Y así fue que tuvimos un primer encuentro. Y me invitó a ser parte de esta experiencia. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque Dios suscita a alguien que te ayuda a que se ilumine tu camino y a mostrarte la luz. Nosotros estamos llamados a hacer luz y a hacerle luz a otros con nuestra entrega, con nuestro cariño, con nuestro amor, con nuestro testimonio. Si nos dejamos usar por Dios, yo personalmente recuerdo mucho los testimonios de muchas personas que le dicen a uno, mi abuelita me dijo, mi abuelito me dijo. Esa referencia a las personas sabias del hogar, sabias del hogar. Hace falta tanta gente sabia en nuestras familias, sabios, con sabiduría, que sepan iluminar a los jóvenes. Los jóvenes hoy no tienen a quién dirigirse. ¿Cómo es importante encontrar una persona sabia en el camino, en la iglesia, Eso eran los directores espirituales de antes de muchas personas. Esas personas que saben iluminar y guiar a las otras. Precisamente porque se dejan usar por Dios. Nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por Dios y saber velar por el bien de los otros. Porque Dios quiere hacer su obra y continuarla. ¿Y en quién la continúa? En las personas que se dejan usar por Él. Entonces, abrámosle más el campo a Dios. No nos contentemos con, ay, tan rico que estuvo esto, ay, tan rico que la pasó en la iglesia. No, usted es un instrumento de Dios para tocar vidas de otros. Tocar personas tristes en la casa, personas desalentadas, personas tal vez apagadas, personas confundidas, sacarlas de la tiniebla, tal vez de la depresión. ¿Cómo? Con esa experiencia de fortaleza de su fe. Es importante sacar a esa gente que está sufriendo y que de alguna manera son, ¿cómo es que le dicen ustedes?
los miseritos, pero no de la calle, de esa calle, sino de la vida diaria. O sea, cerca de nosotros hay mucha gente mendigando, mendigando paz, mendigando un poquito de amor, un poquito de alegría, un poquito de compasión, mendigando. Y no hay quien les dé el pan, no hay quien les sacie el corazón, no hay quien sane esa hambre de vida, esa hambre de amor o esa hambre de esperanza. Así que honremos la memoria de aquellos a los que amamos, esos santos bienaventurados, como el Padre Pío y este gran hombre de Dios como Lino Sevillano, nuestro fundador, que nos enseñaron con su vida. ¿Cómo los honramos? Haciendo lo mismo. Siguiendo el legado, acuérdese, tomando ¿cómo es que se llama el palito? El palito que le dan a uno en las postas. No, señora, no inventé. ¿Cómo se llama el palito? Se llama testimonio. El palito que usted recibe se llama testimonio. Recibimos el testimonio de los que vienen corriendo. Ellos venían corriendo la carrera. No perdamos el ritmo. Tenemos que continuar la carrera. Precisamente, eso es San Pablo. Precisamente porque tenemos que llegar a la meta. La meta es el Señor. Pero no lleguemos solos, sino que lleguemos con todos los que nos vamos llevando entusiasmados por nuestro fervor, nuestra alegría y nuestro entusiasmo también.